Buenos días, República Dominicana. Gracias a las personas que nos sintonizan cada día para ver Amaneciendo con Denis Erasme. Gracias de nuevo a los técnicos del canal Cinevision 19, porque tenemos que reconocer el esfuerzo que hacen estos muchachos de por la mañana tener... Usted no se imagina lo que significa sacar un programa al aire a las 5 de la mañana. Tienen que estar aquí preparados. El Flaco, Elson, le guardan a uno café y, como dije antes, una estación bastante confortable para trabajar. Se lo digo porque conozco las otras. Y le agradecemos a los técnicos y al canal Cinevision 19 por sus atenciones cada día. También a ustedes que nos sintonizan por la mañana, 5 de la mañana, como digo siempre, que se levantan a ir a trabajar, ya personas con asueñada, y nos dan el privilegio de entrar a sus hogares, a su habitación, a su cocina, hacer ejercicio, los jubilados que se les quita el sueño. Bendiciones a mis hijos Paula y Leonardo, que también ya están levantados camino para el colegio. No, todavía no han salido, muy temprano. Y a Emanuel, que está en casa, y a Melo, mi hijo, mi tío, que también está por allá, y a todas las personas que siempre nos ven. Un saludo especial siempre. No sé por qué me recuerda a los viernes, será porque esos son los días que cobran allá. A los dominicanos ausentes, ellos no les gusta que le digan la diáspora, es un término bíblico. A los dominicanos que viven en el exterior, que siempre viven pendientes a su pequeña isla y son quienes contribuyen enormemente a nuestra economía. Sépanlo bien, que uno de los pilares o de la pata de esta mesa la sostiene la comunidad dominicana en el exterior, donde quiera que esté, que nunca se desarraiga ni rompe el compromiso económico con sus familiares aquí. Miren que esa cultura no es muy usual en Estados Unidos, ni esa cultura por ahí, porque usted se casa de que mandarle dinero a los viejos, ni a ningún hermano, ni a nadie. Y el dominicano siempre tiene su cabeza puesta aquí. Usted ve que hasta compran casa para estar siempre conectados. Hoy es viernes 15 de enero del año 2016. Ya enero va por la mitad, o sea, ya estamos ya nos aplatanamos. Un día como hoy nació Martin Luther King, personaje que estuve revisando en estos días su biografía otra vez, uno de esas figuras inmensas de la historia, de la estatura de Gandhi y de Nelson Mandela, entre otros, que evidentemente fue un pilar Martin Luther King fue un pilar de lo conocen, I Have a Dream, premio Nobel de Literatura de la Paz, Nobel de la Paz a los 35 años por su aporte a la lucha de los derechos individuales en los Estados Unidos. Nació un día como hoy del año 1929. Por la imagen del meeting que hizo, ese fue un meeting que él hizo en el año 64, me parece, que iba camino, eso fue un meeting ahí asistieron alrededor de 250,000 personas. Hasta ahora se le reconoce como una de las manifestaciones más grandes que ha tenido Norteamérica en toda su historia como nación. 250,000 personas de todas las razas y colores acudieron al Congreso, eso llegó hasta allá, hasta el monumento de Lincoln. Y ahí Martin Luther King, en un discurso lapidario, I Have a Dream, lo conocen algunos, yo tengo un sueño, donde hablaba de la conquista, que él era muy pacifista y usaba mucho la Biblia, porque él era pastor bautista, tenía un lenguaje de paz que lo emuló y lo copió de la India. De hecho, visitó la India para conocer las raíces de Gandhi, y no recuerdo con el presidente de la India, que el nombre del presidente de la India, cuando él fue y se juntaron y vino y fortaleció su idea del pacifismo. Esa manifestación fue reclamándole al Congreso norteamericano que aprobara la ley de derechos civiles para quitar el segregacionismo. Recuerden que Norteamérica hasta esa época era un país donde había segregación racial. Usted no podía ir a la misma biblioteca que un blanco, usted no podía ir a la misma playa que un blanco, a un mismo restaurante, a un mismo baño, ni hablar de la educación. Y entonces eso había sido un periodo donde Martin Luther King, que fue la cabeza que lideró ese movimiento por los derechos civiles que ya venía gestándose en los estados del sur. Rose Parker, la señora del autobús, fue la que despertó la chispa. Ella trabajaba, creo que era en una lavandería, no recuerdo, de pie, y se sentó en su autobús de la segregación y vino un blanco, párese doña, y ella dijo, yo no me voy a parar, ya está bueno, y cayó presa. En ese momento se llama Martin Luther King, que ya era una figura conocida, pero no era famosa,
porque ese movimiento, ya en ese momento que Rose cae presa y se agregan los empleados, la comunidad negra de los estados del sur de Alabama, Alabama era, sí, y le piden a Martin Luther King que lidere el movimiento, que necesitaba un pastor así, que supiera hablar bonito. Él un poquito medio cosa, se integró, inmediatamente llamó a un boicot a los autobuses, porque cuentan que el trato que le daban esa gente a los negros en el autobús, los choferes de autobús eran malos, muy malos. Y entonces ese boicot duró como un año, hasta que los propietarios de la compañía de autobuses, los autobuses gritaron y tenemos que negociar, y pactaron, y por lo menos en ese pacto, en compartir el autobús sí hubo un acuerdo de que el primero que llegara se sentara, pero como quiera, sabes que hubo dificultades en ese momento. ¿Qué resulta? A mí me gusta mucho cuando leo historia hacer una analogía de mi realidad, la realidad nuestra social dominicana, la realidad de mi región, de mi hemisferio, en relación a Revolución Francesa, que África, que luchas sociales, las guerras islámicas, etcétera, porque la conducta humana tiene muchas similitudes, no importa la época y el momento, siempre varían las realidades. A veces uno no debe preguntarse por quién, sino por qué. Y entonces, una de las paradojas de la vida es que la Revolución Francesa, luego que triunfa, guillotinó a más revolucionarios que a la misma monarquía que desterró. Entonces, estoy en el aire, ajá, discúlpeme. Después de la Segunda Guerra Mundial, que termina, Norteamérica que entra en un proceso de crecimiento económico para la clase media. La clase media en Norteamérica se quintuplicó. Fue un estado de satisfacción social en una clase media inmensa que creció para los blancos. Ellos recuerden el periodo de la depresión de los años 30, la misma guerra, viene la paz. De manera geopolítica comienzan a repartirse el mundo los países que triunfaron. Dentro de Estados Unidos ocurre un fenómeno interesantísimo, que es donde nacen. Yo siempre he preguntado por qué en la película le dicen a los suburbios, a los barrios de ricos, y aquí los suburbios son los barrios de pobres. En ese periodo de esa década del final de la Segunda Guerra Mundial y esa final de la década de los años 40, entrando a la década de 50, hubo un movimiento social de mucho crecimiento para esa clase media que le menciono, donde le construyeron casas en unos proyectos hermosísimos, grandes, enormes. Esas casas eran prefabricadas, fuera de la ciudad, en los suburbios, con bonos y facilidades de financiamiento excelentes, y por eso esos lugares se le llaman los suburbios, pero traducido evidentemente siempre a un estado de satisfacción social. Y hay un crecimiento, la televisión sustituye a la radio, la televisión, la lavadora, todos esos artefactos electrodomésticos de los años 50 que ocupan las cocinas y las casas de norteamericanos. Viene ese estado de satisfacción, como digo, lo voy a repetir muchas veces. Muchos de ellos escribían: por fin ya justificamos esa migración en los barcos que hicieron nuestros abuelos y tatarabuelos. Y Estados Unidos comienza un proceso de crecimiento social, los programas de televisión, la televisión en la sala con los familiares. Usted lo puede ver en revistas de la época, los años 50 y hasta 60. I Love Lucy y esa serie que comenzaron, y ese estado que usted ve en películas y en revistas, le insisto. Pero había una clase social que no disfrutaba de nada de eso, de nada de eso. Dentro de Estados Unidos, cada país, luego de la Segunda Guerra Mundial, entró en un proceso de transformación y tuvieron sus crisis. Rusia con la KGB, perdón. Yo recuerdo, le voy a disculpar que tal vez el lunes cuando vuelva voy a profundizar en detalle, pero en esa década de los años 50, Norteamérica comenzó una cacería de brujas. Yo no recuerdo cómo era que se llamaba un escritor norteamericano que fue quien acuñó la frase cacería de brujas, emulando a la bruja de Salem. Esa película que vimos, que fueron 19 unas niñas que haciendo bellaquería en el bosque,
Dijeron que era que estaban poseídas por el demonio porque fulana y fulana y fulana eran brujas y la habían poseído. Hicieron un espectáculo que mataron a 19, colgadas y quemadas, y más de 100 presos y torturados. Ese proceso lo encabezó McCarthy. ¿Ustedes recuerdan el macartismo? McCarthy fue un senador de Wisconsin, derechista, pero que inició una persecución de brujas en ese estado de satisfacción social que tiene Norteamérica. Y el macartismo fue la norma, pero fue una cosa tan aberrante, parecido a la época medieval y la persecución, donde los grandes escritores norteamericanos se hicieron lista negra. Bueno, Chaplin tuvo que irse a Estados Unidos, lo acusaron de comunista por ese tipo y tuvo que salir huyendo. El Chaplin ya exitoso, tuvo que irse, usted es un comunista porque se hicieron lista negra. Y esos grandes escritores, guionistas, de hecho las películas de la época, ese boom que tuvo la televisión norteamericana en sus programas, les decía que cuando abandonaron la radio, la televisión ocupa ese espacio, que por cierto Trujillo trae la televisión aquí y fue de mucho éxito. Imagínense este paisito, ahora Estados Unidos, la televisión, en la sala, las familias, se volvió un medio de comunicación importantísimo. Porque Estados Unidos, por su misma climatología y situación, en la televisión te mandaban todo lo que tú quieras saber para tú preparar tu día, estaba en la televisión. El clima, ese hábito de dar el clima en los noticieros todos los días, en Estados Unidos eso es necesario. Aquí es copia barata. Aquí un noticiero no tiene que dar clima todos los días porque nosotros somos tropicales. En Estados Unidos de vida o muerte, dar el clima todos los días y a veces hasta 3 veces al día, dependiendo de la época del año. Porque usted sale a una temperatura en 23 grados, 24 grados, y si no se lleva un abrigo, fácilmente le coge un friazazazo de 5 grados en la calle y se muere. En un solo día, en un mismo día. Nosotros tenemos ese hábito de los noticieros dominicanos poner el clima también, el informe meteorológico todos los días, en cada noticiero de los 3 que dan diario, lo cual es un absurdo, pero no está de más. Un empleado y una persona que den información noticiosa no está de más, pero me refiero a que el modelo es copiado, importado de ese boom de la televisión norteamericana, los programas de panel. Todo lo que nosotros tenemos hoy, show del mediodía, es una copia de los programas que ellos tenían. Al mediodía, en la mañana, Tonight Show, y la serie de televisión que se hicieron muy famosas. Había una comisión que se llamaba The House of an American Association, que era una comisión que se creó el carajo ese, McCarthy, donde ellos vigilaban, era como espectáculo público, pero que abarcaba áreas inclusive políticas y sociales, donde ellos perseguían a los anti-norteamericanos, o sea, a los que promulgaban los antivalores y que eran comunistas. Porque recuerden que el escenario de la posguerra, Vietnam del Sur, Vietnam del Norte, la Corea, bueno, en esa época que los gendarmes, Rusia y Estados Unidos se reparten el mundo partiendo naciones en dos, partieron a Alemania en dos, partieron a Vietnam en dos, partieron a Corea en dos, el paralelo 38 de Corea, de Vietnam era el 17 creo, no estoy seguro, pero para los 17. China, que ya estaba en la palestra en ese momento, en su comunismo y socialismo también. Cuando la guerra de Corea, por el paralelo 38, que se cruzaron los norcoreanos tratando de unificar a Corea otra vez, China dijo, mientras no me crucen el río Yalu, yo no tengo problema. Pero los coreanos del norte lo cruzaron, que eran pro-chinos. Todavía China protege Corea del Norte. Lo protege tanto que cuando Corea del Norte tiene que ir a que todavía le permiten, no sé cómo es posible que hagan eso, a un campeonato mundial de algún deporte, o ciudadanos norcoreanos tienen que ir a apoyar su equipo, China manda ciudadanos chinos como coreanos. China le llena 3 o 4 aviones y ellos van y le paga a esos ciudadanos del Estado chino, en la República Popular China, y le paga a esos ciudadanos para que vayan como coreanos. Y en la grada, con la bandera coreana del norte, Corea del Norte, sí, porque como son ciudadanos normales, lo que en Corea no existe, porque Corea es una versión mesiánica, extrañísima. Y continuando en el hecho, cuando en esa guerra se cruzan el paralelo 38, Corea del Norte, y China dice, mientras no, el problema de China era el río Yalu. Cruzan el río Yalu, entonces China ahí se metió. Brevemente, el general MacArthur, héroe de guerra, ustedes saben, el famoso MacArthur, I'll be back, dijo, preparó una bomba atómica para tirarse a la China. Lo preparó, no lo planteó. Dijeron, tú te estás viendo loco, los gringos. No.
Y el señor sienten a MacArthur, ya que ya está bueno, lo mandan a sentar. Mire, no se preocupe, el enemigo de nosotros es Rusia. Rusia, no China. No queremos mucho pleito en Asia. Porque siempre hubo un pensamiento en Norteamérica de que no pelee con los asiáticos. De ahí el error de Vietnam. Un pensamiento norteamericano que proponía eso. No inventen con esa guerra asiática, no se pierden. Se parece mucho a la islámica. Y entonces a MacArthur luego sentaron porque le iba a marchar a China con una bomba atómica. Y ustedes se imaginan qué mundo hubiese sido. Y dijeron, no, nuestro enemigo político es Rusia. Y de hecho para eso se hizo la OTAN. Para marcharle a Rusia. La OTAN está ahí para marcharle a Rusia. Para eso fue que se hizo la OTAN. Y Rusia, mientras tanto, comienza su expansión en Europa del Este. Y ustedes saben yo lo que fue la Guerra Fría. Internamente, les decía, esos países tuvieron crisis internas. La familia, ¿cómo se llamaba? Unos esposos famosísimos que eran unos esposos que acusaron de espionaje. El mismo McCarthy ese, no recuerdo el nombre, unos esposos que lo llevaron a la silla eléctrica. Y esos esposos, hasta el Papa pidió clemencia por ellos. Voy a ver si busco el nombre ahorita de esa familia. Ya lo tengo aquí. No. Tendría que buscarlo y no lo tengo por aquí. Esos son unos esposos que lo llevaron a la silla eléctrica porque los Rosenberg, parece que tuvieron algún tipo de dificultad de espionaje, pero no era para matarlo, por ejemplo. Y lo condenaron a la silla eléctrica y murieron. Fueron inclusive como el sumo, el clímax de la locura de McCarthy en esa persecución. Pero una persecución, señores, que actores, los guiones de las películas de la época o de un programa de televisión tenía que pasar por esa comisión. No, eso va en contra de los valores norteamericanos, eso no va. Esa era la plataforma de, por un lado, crecimiento social de la clase media norteamericana, que creció enormemente. O sea, se quintuplicó. Recuerden la Segunda Guerra Mundial, el final, recuerden la crisis económica de la depresión, entonces ese crecimiento de los electrodomésticos. Usted hubo una revista Vanidad de la época, 1959, 57, que en mi casa había, cuando yo era chiquito, yo la hojeaba mucho. Esas lavadoras, o sea, la lavadora, ya no lavaban manos, la plancha, la lavadora de plato, todo eléctrico, la televisión con control remoto. Era blanco y negro, pero tenía control remoto hasta con cable. Ese crecimiento que solidificó la sociedad norteamericana, conservadora sobre todo, y le dio lo que todavía viven hoy, de jugar bolos los fines de semana, los moles van creciendo. El negro se quedó igualito. Las comunidades negras se quedaron igualitas, y eso trajo como consecuencia movimientos sociales, sobre todo en los estados del sur, Alabama, Mississippi. El mismo McCarthy era de Wisconsin. McCarthy ya le arrancan la cabeza, para decirlo en un lenguaje dominicano, cuando se metió con la Fuerza Armada. Quiso hacer una persecución de comunismo en la Fuerza Armada. Te equivocaste, y ahí mismo lo partieron. Este hombre ya cuando McCarthy se mete a hacer una crítica, porque era un personaje parecido a uno que tenemos aquí todavía, muy parecido. Se sentaba a dar su respuesta y se llevaba medio costo. Lo que pasa es que ya hacían caso. Y grandes actores y persecuciones. ¿Cómo se llama el actor este? Déjame ver, no voy a acordar. Un actor, un director de cine de la época, muy bueno, que le dieron un Oscar en el 2005, que hubo un escándalo. Yo no sabía, yo veo que cuando le dan el Oscar hay mucha protesta. Cuando leo, es que ese director de cine, y Liz, no me acuerdo, le dieron un Oscar póstumo por el Lifetime Achievement, el logro de toda una vida, y los hijos de los actores de toda la época. Pero ese fue el que acusó a mi papá y a mi mamá y a toda la industria de cine de comunistas, junto con McCarthy, como le van un premio de Lifetime Achievement, que tal vez era merecido, porque es posible que el tipo haya sido un buen productor, pero como tuvo en su historia manchada de esa persecución comunistoide contra todo el que opinara diferente al establishment. No era que usted no podía ser opositor, es que no podía hacer una crítica a ese sistema norteamericano. Entonces, ese es el caldo de cultivo donde todavía los negros, las comunidades negras, sin decir de los hispanos, es otra cosa, comienzan a pelear por sus derechos civiles. ¿Qué son los derechos civiles? Lo mismo que mencionábamos el otro día en relación a los derechos de personas que pagan impuestos. Perdón, LGTB. Entonces, Rosa Parks, que es quien inicia, yo no me voy a parar de este asiento. Rosa Parks era una mujer, era una muchacha brillante, porque había una comunidad de negros muy brillante, porque ellos tenían sus institutos de teología,
que eran de Iglesia Bautista, que es donde yo crecí mucho, y se preparaban y leían. Martin Luther King era doctor en teología, por eso dicen doctor junior, porque él era hijo de doctor pastor, brillante, muy lector. Cuenta a su familia que él era que la leía mucho, casi no salía por estar leyendo. Martin, hay una fiesta, y no quería ir. Muchacho con 25 años ya era un líder. Bueno, a los 35 le dieron el Premio Nobel de la Paz, que se enteró estando en un hospital acostado con su esposa porque llegó un momento de agotamiento físico, de tanto julepe, porque donde quiera que había un conflicto de una huelga de obrero negro, que de mina, que de aquello, me llamaban a Martin Luther King para que fuera a apoyarlo. Una vez que él asumió cuando él inicia con su lucha apoyando y promoviendo el boicot contra los autobuses en Alabama, un boicot que duró un año. Y lo amenazaron de muerte. Yo tú lo has visto en película. Martin Luther King, había un sistema que se llamaba Jim Crow System, que ellos decían, después de la abolición de la esclavitud, Norteamérica decía, no, todos somos iguales pero separados. Eso es lo que trae la segregación. Todos somos iguales pero separados. El cuento que le metieron a las mujeres. Igualdad y la diversidad. Ok, perfecto, pero usted vive en una escuela de blanco muy chula y la escuela de negros donde no tenían ni baño. Una comunidad de blancos muy chula, pero la comunidad de negros eran guetos sin sanitario. Entonces, restaurantes para blancos, para negros, vaya el de negro. Entonces, la salud pública, el servicio público era más que humillante para esas comunidades, sin contar con las oportunidades de trabajo. Los contratos legales, por ejemplo, uno de los sindicatos que ayudó Martin Luther King, que fue el sindicato de recogedor de basura de unos estados del sur, que eran los que daban los problemas graves. Donde al obrero le pagaban 1,50 y si hacía frío y no podía recoger nieve no cobraban, pero los blancos cobraban. O sea, los días de nevada que no podían salir a trabajar se lo pagaban al obrero blanco, pero al negro no. Entonces esa era la segregación que yo proponía, sin contar las universidades y el acceso a ciertas informaciones y a cierta beneficios que usted sabe, lo hemos visto en películas, que no le gusta la lectura. Billie Holiday, una cantante de jazz, cantaba hermosísimo. Fue uno de los fenómenos que impactó cuando ella murió. La atropelló un carro. Billie Holiday era un fenómeno, búsquenlo en las redes. Se llamaba una cantante de jazz, se llamaba Billie Holiday, hermosísimo cantante de mujer. Ella era muy famosa y cantaba en esos hoteles y esas cosas. Sin embargo, no podía comer en los hoteles, en los restaurantes. Así era la segregación. Y esos cantantes que usted ve negros, que usted ve en programas, en cosas de los años 50, no podían, tenían que entrar por atrás. O sea, la segregación se mantenía. Pregúntale a los peloteros dominicanos que llegaron al principio, que inclusive ya no había segregación, lo que pasaban. Entonces, todo ese proceso, Martin Luther King fue la cabeza que dio la forma espiritual, porque Martin Luther King se basaba, él era un pastor bautista, su lenguaje y su forma de hablar era en la Biblia. A diferencia de Malcolm X, que también fue su contrapar, luchando por los mismos derechos, que proponía la violencia. Martin Luther King, que copió el modelo, lo copió tal cual, del movimiento pacifista de Mahatma Gandhi, de Gandhi, porque él decía que el pacifismo desnudaba al opositor, lo desnudaba. Sobre todo que Martin Luther King aprovechó el auge de la televisión y los noticieros. En la época que yo le mencioné de crecimiento de la televisión, ya el noticiero estaba en la calle con cámara al hombro. Martin Luther King le decía a su compañero, tenemos 90 segundos para hacer la noticia. Así decía él, y entonces eso es un noticiero de los mismos estados del sur, porque la televisión va creciendo. Ya cuando Martin Luther King está allá, McCarthy no está, ya hablan de Tutanano, o sea que esa persecución de brujas, cacería de brujas, había terminado. Entonces, cuando las personas comenzaron a ver a nivel nacional la represión contra las protestas pacíficas de los negros y cómo le soltaban perros y palos y esas señoras mayores, imagínense la tía de nosotros, con 60 años, 50 años que iban a la protesta, porque a la protesta iban los feligreses de la Iglesia Bautista Norteamericana, de color negro, de raza negra. Cada vez que Martin Luther King hacía un llamado, eran familias que iban, entonces los reprimían con perros, con agua, con violencia. Recuerden la iglesia en Alabama que explotó un carajo ahí con 5 niñas que murieron. Uno de los discursos más hermosos que ha dado Martin Luther King. Martin Luther King ha dado 3 discursos hermosos. Él fue el que despidió a las niñas, el que leyó el panegírico de esas 5 niñas en esa iglesia que pusieron una bomba, los extremistas blancos. Ese discurso fue hermosísimo. El otro fue el que hizo 12 horas antes de que lo mataran, porque ese fue como, él decía, Señor, toma mi mano y juntémonos esta noche. Miren qué vaina, en el discurso,
Lord, take my hand. Y entonces, porque siempre mencionaba Lord, the peace, la noche oscura. Él tenía un lenguaje hermosísimo, viejo testamentario, muy viejo testamentario, pero con una versión hermosa. Y él cuando hablaba, que Obama se me parece un poquito, I have a dream, él tiene un cantico de hablar así. We shall not redeem in the bind of the night, the darkness of the night. Bien chulo. Entonces, ese discurso, el de un día antes de morirse, 18 o 12 horas antes de morirse, y evidentemente el de la marcha de 1965, se conoce como I Have a Dream, pero a mí me gusta, particularmente me gusta la parte final, que es donde habla de un gospel, de una canción, se llama The Black Gospel Song, la canción negra, el evangelio negro, la canción del evangelio negro, donde dice free at last, thank God Almighty, free at last, al fin libre, gracias Todopoderoso, al fin libre. Ese que ahí termina ese discurso, esa es la parte que más me gusta de ese discurso, donde Martin Luther King comienza, él arranca, cuentan, yo he leído por ahí anécdotas, que cuando él arranca, y conoce de Martin Luther King Jr., eso se fue abajo, y él arranca dando un discurso ya escrito. Cuando hizo así, que cerró la Biblia, le dice una persona a otra, prepárate que vas para la iglesia, porque viene con un sermón ápero. Y ahí arranca Martin Luther King con I Have a Dream. I have a dream, que las montañas rojas de los estados del sur, de Alabama, Wisconsin, Mississippi, algún día derrochen el que sé cuánto de amor, y que el negro y el blanco puedan danzar juntos y cantar juntos la canción de paz. Una cosa hermosísima. Si usted lo busca, está en español en muchísimos lugares. Tengo el sueño de que las niñas de Alabama jueguen con las amiguitas negras, etcétera, etcétera, en sus comunidades, y salgamos de esa noche oscura, etcétera, etcétera. Entonces, sobre ese escenario es que Martin Luther King va llevando su mensaje de paz y de logro de conquistas sociales, porque eran derechos civiles, señores. Esas iglesias bautistas norteamericanas, que todavía usted la ve, de donde salió Whitney Houston, son un bastión político norteamericano todavía hoy. La gente busca ese voto, los políticos. Nosotros tuvimos esa iglesia aquí, pero no fue nada parecido, a diferencia de la palabra chercha, porque la iglesia protestante que llegaron al este de Santo Domingo eran bautistas, protestantes, no eran pentecostales necesariamente, porque ellos eran más de islas inglesas y del protestantismo versión inglés, con cierta similitud norteamericana en el canto, pero las iglesias protestantes tienen, la mayoría, tienen específicamente las pentecostales son las escandalosas, y las bautistas son las del coro bonito, las cantan bonito, eso gospel, que allá hay hasta competencia de gospel. De hecho, el gospel es un género musical en Norteamérica, en el mundo, porque eso es hermosísimo. Y de ahí que nosotros los dominicanos, con esa tradición solemne, católica, le decíamos a esa iglesia, en inglés iglesia se escribe church, y entonces nosotros decíamos, esa gente tiene una church ahí, refiriéndonos a la bulla y a la ruptura de la solemnidad. La palabra church en este país deriva de la palabra iglesia, en inglés, bautista, porque cuando tú pasabas por una iglesia católica, tú lo único que oías la voz del Padre, y la respuesta a lo que el Padre dijera en latín, Anos Pequistolis Peccatamundi Paz Domino. Y entonces los bautistas no. Ese mismo fenómeno se da en Estados Unidos con la iglesia bautista. Y esa gente, porque señores, eran mujeres trabajadoras, porque el factor económico benefició a toda la comunidad clase media, pero a los negros no. Hubieron comunidades negras que tuvieron mucho crecimiento, pero eran porque la comunidad blanca no necesitaba. Y entonces, pero no tenía muchos derechos, porque habían estados, señores, la ley Brown. La dinastía Kennedy, el presidente Kennedy fue quien se comprometió en la lucha de los derechos civiles, pero recuerda que Kennedy se lo llevaron en el 63, lo mataron, que ahí fue el gran temor que tuvo Martin Luther King de que la lucha fracasara. Una de esas veces que Martin Luther King tenía una iglesia predicando, una iglesia llena, full, fueron rodeados por esos racistas blancos, y hablamos a quemar con ustedes adentro. Martin tuvo que mandar llamar corriendo al secretario de defensa, creo que era el hermano de Kennedy, a Bob Kennedy Jr., que tenemos problemas, y entonces mandaron el ejército, las fuerzas federales. El caso de los 3 muchachos norteamericanos, bueno, eran 2 blancos de Nueva York y uno de Mississippi. ¿Ustedes recuerdan la película Mississippi Burning? Mississippi en llamas,
que había un grupo de jóvenes de esos, porque los derechos civiles en los estados del sur fue un fenómeno tan grande que había un grupo que se llamaba The Freedom Riders, los libertadores, ¿cómo se dice traduce al inglés? No son The Freedom Fighters, luchadores de libertad, sino The Freedom Riders. Rider es como que montan, que van. Era un grupo de jóvenes que iban cruzando los estados del sur, segregacionistas, perdón. Y entonces 3 de esos muchachos, ellos iban haciendo marchas en apoyo a los movimientos de esos lugares, de cualquier problema que tenían, porque había un problema hasta de inscribir un muchacho en una escuela. Y profesores y sindicatos, sobre todo los sindicatos y las uniones, que allá eran muy importantes. Y las autoridades de Mississippi desaparecían a los 3 muchachos luego de su senda golpeada y lo mataron y lo enterraron. Si usted ve la película Mississippi Burning, yo esa película ya yo no la veo, como yo tengo 51 años y me pasé desde los 13, 14 años viendo películas de racismo y de derechos civiles, de cosas. Yo llegué a un momento que dije, stop, no me contamino más, me leí la historia, me la sé de memoria, me la he releído y ya no la veo más. Pero yo les recomiendo que a veces la película Raíces, que mi generación la vio, no sé qué raro que no la vean otra vez, Kunta Kinte. Esa película fue un fenómeno tan grande, discúlpeme que brinqué de tema, pero sí lo mismo, que fue cuando Teleantillas, el canal de televisión Teleantillas del 2, abrió, en 1980, creo que fue abrió en Teleantillas. Ellos tienen muchas miniseries que eran bombas. Una de ellas fue Raíces, Kunta Kinte, no sé si te recuerdan. Esa fue una película que impactó mucho, una miniserie de 5 días, 10 días. El nombre Kunta Kinte se puso muy de moda aquí. Y ese tipo de películas, yo la vi, uno siempre ve ese tipo de películas porque hay muchos modelos de ese tipo de películas que llegaban aquí de Estados Unidos. Mississippi Burning fue una de ellas, de las más impactantes, donde el gobierno federal tuvo que mandar investigadores, o sea, no se podía contar con la autoridad del Estado, ni la policía, ni nada de esas cosas, porque no iban a ayudar. Y ellos fue lo que pudieron hacer, mandar los agentes federales para que pudieran investigar el crimen, y se descubrió el crimen. Lo mataron a los 3, porque ahí los blancos también que apoyaban a los negros se iban para el carajo. Eso fue Martin Luther King. Yo les sugiero a ustedes que lean un poquito. Si siguen mi cuenta de Twitter, Leo Erasme, yo le voy a publicar un par de material durante el día en las redes, Facebook, y también los medios de comunicación que se hagan eco de la vida de Martin Luther King, que es una vida que vale la pena revisar. No su vida especie, sino el periodo, el proceso que él vivió. Es interesantísimo. Los sectores norteamericanos que incidieron en esa época, porque todo lo que yo le estoy contando a ustedes está paralelo a la situación mundial de repartición del mundo. Eso se dio en muchísimos países. Recuerden que la década de los 60 fue la década del siglo XX. La década de los 60 fue la década más hermosa que tuvo el siglo XX en todos los hemisferios, inclusive en la comunidad islámica. Recuerden la primavera árabe, que es de los 60. En Francia, ni le digo, el mayo francés. En España, hermosísima también la literatura española de la época, que son la generación de 57, pero en los años 60 también crecen, en los años 60 crecen, explotan todo ese arte musical que después nos llega a nosotros, español, hasta Rocío Dúrcal, Rocío Jurado, que eran niñas cuando ganaron el Festival de la Agüita. Esa cultura, la década de los 60 fue hermosísimo, sin mencionar aquí la de nosotros, los famosos 60 convulsionados de la revolución. Entonces recordábamos a los muchachos palmeros. Lo que pasa es que en América Latina fue también una década interesantísima sobre el arte, la música, la cultura, ni mencionar a Cuba. Perdón. Y todo eso tuvo que ver con el fin de la Segunda Guerra Mundial y el impacto que eso trajo en el mundo. Termina en el 45, el 46 la guerra. Rusia adelanta el triunfo cuando entra a Moscú, porque recuerden que la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki era para Hitler, que le hicieron, no era para Japón. Lo que pasa es que a la Alemania entrar tan pronto a Berlín y tomar la capital y vencer, una semana después fue que llegaron los aliados. Rusia fue, yo siempre lo he dicho, que quien ganó la Segunda Guerra Mundial fue Rusia. 20 millones de ciudadanos rusos murieron en esa guerra. El país que más muertos aportó en esa guerra, porque Rusia se la estaba jugando. Rusia se jugaba su destino. Y entonces, ya ese fin de esa guerra comienza los años 50, y es donde las naciones se van acomodando. Nosotros, en el último periodo del trujillismo,
con Trujillo vivo, quiero decir, porque todavía continúan algunos vestigios, ese sector norteamericano ultraderechista que se le ganó la batalla, porque al Norteamérica ser un país de tanta migración y de tantas minorías, Norteamérica tiene una característica que nosotros afortunadamente no tenemos, y es que ellos tienen y crean minorías. Nosotros no tenemos minorías. Una de las razones que yo le discutía siempre a los patriotas dominicanos, cuando decían no le dan nacionalidad a ellos, señores, no podemos crear minorías. Cuando tú a un grupo de gente, porque no es verdad que tú vas a sacar los hijos de descendientes haitianos, dominicanos, no lo vas a sacar, entonces estarías creando minorías, y cuando tú creas minorías, tú creas un problema. Las minorías en Estados Unidos son buenas para la defensa de los derechos que le acabo de mencionar, pero los países que tienen minoría tienen un problema, porque cada vez que se mete a hay que contar con la minoría. Entonces yo digo, no, pero va, acá nosotros somos todos dominicanos, ¿qué minoría del carajo? Discúlpenme. Entonces, ese es uno de los puntos por los cuales a mí no me gustan las minorías en países donde no estamos acostumbrados y no tenemos esa cultura. Norteamérica es un crisol de colores por su concepto migratorio. Norteamérica es una nación migratoria que necesita la migración para sobrevivir por su propia estructura social. Y ellos son también los gendarmes del mundo, o por lo menos se lo creen. O como dice Silvio Rodríguez, hay un país de rocas en ruinas bajo otro país de pan. Eso es Norteamérica. Obama es un resultado de lo que estuvimos hablando de los procesos de derechos civiles. Luego viene la década de los 70, que fue un poquito más violenta. Aquí todo fue un reflejo de lo que pasaba allá. En República Dominicana, para aterrizar un poquito, entonces la derecha conservadora dominicana, que viene desde la fundación con el santanismo, que nunca, siempre ha estado intacta y compacta, porque insisto, los trinitarios que tanto mencionamos todos, se nos olvida que tan pronto se logra la independencia de la República y nace la República Dominicana como nación, cuando Haití ocupa la parte española de la isla que éramos nosotros, y nosotros nacemos de una independencia contra la ocupación haitiana. Alguna gente dice la invasión, yo digo, cuando yo digo ocupación, no, es invasión. Bueno, no se tire un tiro. Tú estás ofendiendo a los criollos dominicanos diciendo que se dejaron ocupar sin tirar un tiro. Fue una ocupación porque no había resistencia. Y ante el abandono de España, no digo yo. Nosotros 22 años después logramos conseguir nuestra independencia con los ideales más puros que usted puede imaginarse de Juan Pablo Duarte y el movimiento de los trinitarios. Los trinitarios no tenían un chele. Eran un grupo de ciudadanos leídos, letrados, para lo que era la República Dominicana en la época, lo que era esta nación en esa época, era un grupo selecto, pero no tenían un chele. Eran muy idealistas, y la declaración de los trinitarios usted la puede leer ahí. Cuando los trinitarios, que son los que motivan y motorizan la lucha revolucionaria por la independencia, y se logra la independencia con Pedro Santa Anna, y se logra conquistar a los sateros del este, que eran el sector conservador, y como no había fuerzas armadas, porque la única preparación militar que teníamos nosotros este lado era la que pudimos obtener en el servicio obligatorio en el ejército haitiano. Mira qué genial eran ese ejército de ocupación que entrenaba militarmente a la nación ocupada. Un disparate. Duarte fue miembro del ejército de ocupación, Duarte fue un soldado del ejército haitiano. Los patriotas dicen, no, eso era para aprender, no era porque era obligado, tenía que hacerlo, era servicio militar obligatorio. Pero Duarte, esa experiencia es que nos ayuda a nosotros a luchar contra los haitianos. Pero aquí no había soldados. Los soldados lo conformaron los capataces ateros, que eran los que tenían manejo de armas y de pavas y de todas esas cosas para cuidar las vacas. Esos ateros del este eran conservadores, pro-españoles, mentalidad pro-española, nada independentista. Y Santana ni te digo. Entonces es 6 o 7 de cada nacional en este país no quería ser república. 6 o 7, y me quiero quedar hasta ahí. No quería que se sacaran los haitianos. Nosotros queríamos ser españoles. Nosotros queríamos ser colonia española. 7 de cada nacionales dominicanos querían ser colonia española, aunque a usted le duele escucharlo. Los trinitarios no. Los trinitarios proponían libre e independiente de toda potencia extranjera. Por eso es que un año después
de la independencia no existe un utilitario. Uno. Duarte se salvó porque hubo un judío que fue de lo que dio dinero, y eso lo aprendió con el historiador Soto Jiménez, porque el libro dijo: no mate a Duarte, que ese es la cabeza visible, y lo exiliaron. Ahora se lo persiguieron y lo mataron a todos, ese sector conservador que hoy gravita en República Dominicana todavía. No venden una idea para que yo, patriota, Duarte, y no saben que están promoviendo. El promover el antihaitianismo solamente promueve esos sectores conservadores que te ponían a decir lo haitiano para poder ocultar la depredación de las otras potencias. Ejemplo, el oro. El oro de Cotuí, que lo están sacando, y lo voy a decir todos los días, que lo sacan desde 1600, están sacando oro de Cotuí. No, el problema son el plan de fusión, para que tú te lo creas, porque evidentemente hay un problema migratorio, y se te olvide los contratos, la depredación de grandes potencias. ¿Quiénes son los que nos llevan a nosotros? El haitiano lo que es un inmigrante con dificultades, es un problema migratorio, nada que ver con fusión. No quiero caer en el tema otra vez, pero quiero hablar sobre los valores de la política dominicana en materia de conservadurismo, porque lo que estamos viviendo hoy y en estas elecciones de ahora tiene mucho que ver con lo que yo estoy hablando, en el sentido de que tenemos un candidato que se llama Danilo Medina, al cual, insisto, yo promuevo y apoyo. Está en una situación que usted se pone a hablar con la gente en la calle y tú dices: pero fulano y fulano tienen que juntarse, es que fulano y fulano son enemigos. Entonces hay una conformación. Recuerden, señores, que la población dominicana, lo que tienen ciertos recuerdos, voy a hablar de 70 para acá, la sociedad dominicana se conformaba de conservadores y liberales. Eso siempre ha sido el pensamiento dominicano. Aunque no haya ideología partidista, se mantiene todavía el pensamiento hoy. Se lo explico. Balaguer 78, hay que salir de Balaguer. El problema era Balaguer y hay que salir de Balaguer. Salimos de Balaguer en el 78. Los sectores conservadores de la época dan un golpecito y se queda con parte del Senado. Los mismos sectores conservadores. Gana el PRD con don Antonio, que son los liberales. Don Antonio emite, su mayor logro fue el regreso mínimo de los derechos civiles, derechos humanos, y le quita ese poder a la policía y a las Fuerzas Armadas, que era absoluto y hasta atemorizante. En esa época, usted ha visto como aquí en las redes tiene agarrado: murió fulano, sin ser verdad. En esa época dieron un golpe de Estado. Cada 1 o 2 meses, en la época, durante el gobierno del PRD, era un golpe de Estado y huye. Entonces no era por teléfono todo. Y ese sector, don Antonio se quita la vida, gana Jorge Blanco. Ya en el periodo de Jorge Blanco, esos sectores intentaron aliarse a Jorge Blanco, los sectores que le estoy diciendo, a pegárseles huyendo. Y una dificultad, y por eso es que lo persiguen a Jorge Blanco, esos sectores y esas familias. Pero el conservadurismo se pegó de Jorge Blanco, abogado de Wolfgang Wester. ¿Qué mentalidad podía tener un abogado de la Wolfgang Wester, presidente del Partido Revolucionario Dominicano, el Partido del Pueblo y de la Libertad, como decían, la trinchera del honor, como dice la película? Porque el PRD fue la trinchera de los movimientos sociales en los años 70, no les quepa la menor duda. La extrema izquierda se la pasaba peleándose entre ellos y acusándose de espía de la CIA. Juan Bosch, un hombre muy noble, pero Juan Bosch, cuando se le reclamó que debimos utilizar la fuerza en el 63 a raíz del golpe, Juan Bosch decía: yo no quería un derramamiento de sangre. El derramamiento de sangre vino los siguientes 12 años, 20 años. O sea, él quiso evitar un derramamiento de sangre. El derramamiento de sangre vino como quiera, pero fuimos perseguidos los muchachos de la época. Yo era un niño, tenía 14 en el 78. Y ese conservadurismo se mantiene. En el 86, la misma rebatiña de los liberales dominicanos en este país y la chismografía de los liberales dentro del PRD lo parten en pedazos al PRD en diferentes épocas, pero los conservadores y la derecha se mantiene siempre intacta, y vuelve Balaguer en el 86. 10 años de un gobierno miserable, por la carestía. 90 se habla de un golpe, yo creo que sí, muchas personas me dicen que no. 94 otro golpe, y ese sector conservador mantiene otra vez, se fortalece, pero pacta con el PLD a contar de no darle el poder al negro aquel, y gana el PLD. El PLD arranca otra vez con una fuerza, con una esperanza parecida a la esperanza del 78. Ya nos vamos. Brevemente, la misma esperanza del 78 fue la esperanza del 96, pero vuelve a ir hacia la derecha con el presidente Leonel Fernández
y se rodea de conservadurismo. Yo creo que Danilo Medina es quien está rompiendo esa maldición de conservadurismo en República Dominicana que se pega en los partidos que están buscando una solución liberal. Por eso me apoyo hacia él y el comentario lo continuamos el lunes, señores. Gracias por su audiencia. Discúlpenme que a veces brinco de tema y otro. Y pasen buen fin de semana. Gracias. Usted está viendo